Desde que el ser humano aprendió a mirar al cielo con más preguntas que respuestas, alguien descubrió que podía convertir ese vacío en poder. Porque nada domina más que el miedo, miedo a lo que no entiendes, a lo que no controlas, a lo que te puede destruir sin darte explicación. Y así, mientras las tormentas rugían y la muerte se llevaba vidas sin aviso, surgió la narrativa perfecta: obedece o sufrirás. En este capítulo vamos a desnudar ese mecanismo. Vamos a seguir el rastro del miedo desde los altares de la antigüedad hasta las promesas de salvación moderna. Vamos a revelar cómo la divinidad, muchas veces, no se impuso con amor, sino con amenaza. Y entenderemos por qué, cuando una creencia quiere controlarte, siempre empieza por lo mismo: hacerte temer aquello que no puedes ver. Bienvenido a este viaje, donde la fe tiene sombras y el miedo tiene nombre. El miedo es anterior a cualquier dios. No necesita templos, no requiere sacerdotes, no exige escrituras ni rituales. Es un mecanismo biológico, una alarma primitiva que precede a la civilización misma. Cuando un rayo partía un árbol, el miedo hablaba. Cuando un depredador acechaba desde la oscuridad, el miedo gritaba. Y cuando la muerte se llevaba a alguien sin explicación posible, el miedo gobernaba las horas, la memoria y la imaginación. Antes de que existiera religión alguna, ya existía ese estremecimiento profundo que encoge el pecho y obliga a buscar respuestas. Y en esa búsqueda nació el territorio perfecto para que la religión sembrara sus primeras raíces. Un terreno fértil, húmedo y siempre dispuesto a aceptar cualquier relato que prometiera seguridad ante lo desconocido. Las religiones no crearon el miedo, simplemente lo domesticaron. Lo encauzaron y lo convirtieron en una herramienta de poder. Los primeros humanos vivieron en un mundo donde la naturaleza era una fuerza brutal y despiadada. Tormentas, sequías, depredadores, terremotos, amaneceres impredecibles, cosechas inciertas, todo era un mensaje incomprensible. La mente humana odia el vacío de explicación, y más aún cuando ese vacío amenaza con devorarlo todo. De esa ansiedad primordial surgió el impulso de personificar cada fuerza. Si había viento, debía haber alguien que soplara. Si había trueno, debía haber un ser que lo arrojara. Si la tierra se movía, debía ser por la ira de algo que vivía bajo ella. El miedo, esa sensación eléctrica que trepaba por la columna, fue el primer sacerdote. Y a través de él, los dioses adquirieron rostro, intenciones, caprichos y castigos. En las antiguas sociedades mesopotámicas, por ejemplo, los dioses eran violentos, impredecibles y profundamente humanos. No ofrecían amor ni consuelo, ofrecían advertencias. Un dios como Enlil podía decidir aniquilar a la humanidad simplemente porque su ruido lo molestaba. ¿Qué mejor ejemplo de cómo el miedo alimenta la obediencia? Si un dios podía exterminar a todos, entonces la única respuesta racional era someterse. El miedo se convertía en la primera ley espiritual. No había ética, no había moralidad compasiva, solo había la necesidad de calmar al cielo para evitar su furia. Esta lógica del terror divino se repetiría una y otra vez en distintas culturas. En el antiguo Egipto, el alma debía enfrentar un juicio tras la muerte. Si el corazón era más pesado que la pluma de la verdad, la criatura Ammit lo devoraba eternamente. No era solo una metáfora moral, era una herramienta de control social. Si todos vivían con miedo a un castigo post-mortem, todos debían vivir disciplinados durante sus años en la tierra. Lo fascinante es que este mismo principio reaparecería siglos después en religiones que juraban ser diferentes. El miedo trascendió culturas porque era eficaz, porque la amenaza invisible siempre pesa más que la fuerza visible. Pero el miedo no solo servía para controlar, también servía para explicar. En sociedades donde la ciencia no había surgido y la lógica no se había sistematizado, cualquier fenómeno extraño se interpretaba como señal divina. La religión, en su fase más temprana, se alimentaba del terror. Cada peste, cada eclipse, cada inundación, cada enfermedad súbita era una advertencia de que los dioses estaban descontentos. Y así surgía un mecanismo psicológico poderoso, la culpa preventiva. Los humanos asumían que si algo malo pasaba, debía ser culpa de ellos. Este reflejo emocional sería el fundamento de muchos sistemas religiosos posteriores, hacer sentir al creyente inherentemente responsable por el desorden del universo. En este periodo nacen los primeros especialistas del miedo, los chamanes, los adivinos, los oráculos.
Ellos interpretaban lo que los demás temían. El poder espiritual no se construyó sobre la sabiduría, sino sobre la capacidad de descifrar el terror colectivo. Estos intermediarios no solo calmaban miedos, también los amplificaban para mantener su relevancia. Si la comunidad dependía de ellos para entender el peligro, entonces la comunidad nunca podría prescindir de ellos. El miedo creaba jerarquías, y esas jerarquías creaban obediencia. Las civilizaciones antiguas crecieron rodeadas de ritos que tenían como objetivo contener el descontrol de lo divino. Sacrificios humanos en Mesoamérica, ofrendas animales en Grecia, ceremonias de purificación en la India. Todas eran expresiones del mismo principio ancestral. Si el miedo era un dios, entonces había que alimentarlo. Y quienes controlaban esos rituales controlaban a las personas. En este contexto surge una pregunta decisiva. ¿Cuándo dejó el miedo de ser una reacción natural y se convirtió en una estrategia? La respuesta se encuentra en el momento exacto en que religión y poder político se juntaron. Cuando los líderes descubrieron que los dioses podían legitimar su autoridad, entendieron que el miedo era el pegamento perfecto para unir la obediencia espiritual con la obediencia civil. El gobernante ya no era solo un jefe, era el representante de fuerzas invisibles capaces de castigar incluso después de la muerte. Desobedecer al líder era desobedecer al cielo. En ese instante, la religión dejó de ser una explicación del mundo y se transformó en una maquinaria de control. Un ejemplo claro ocurre en el antiguo Israel, donde la figura de Yahvé se presenta, en sus fases más tempranas, como un dios guerrero y celoso que exige obediencia absoluta. Cada catástrofe nacional se interpretaba como castigo. Cada derrota militar, cada invasión extranjera, cada enfermedad colectiva se leía como un mensaje moral. Así se construyó un sistema psicológico donde el miedo mantenía cohesión social. La religión se convirtió en un contrato emocional: teme y serás protegido, duda y serás castigado. Este patrón no era exclusivo. En Grecia, los oráculos advertían a los pueblos sobre la ira de los dioses si no seguían ciertos mandatos. En Roma, los augures interpretaban el vuelo de las aves para predecir el favor o la furia divina. En Persia, el zoroastrismo introdujo un concepto aún más sofisticado: la lucha eterna entre el bien y el mal, donde cada acción humana tenía consecuencias cósmicas. Vivir bajo vigilancia constante era la nueva forma de vida. Era un mecanismo perfecto: si el creyente se sentía observado por fuerzas invisibles, entonces la vigilancia humana se volvía secundaria. El miedo trabajaba solo. Hay un detalle clave: el miedo religioso no es un miedo puntual, es un miedo estructurado, sostenido, cultivado. No es un susto pasajero, sino un marco mental. Una persona que cree que un dios observa cada pensamiento desarrolla una relación emocional con el miedo que condiciona su comportamiento. Y esa relación no requiere coerción física, se autosostiene dentro de la conciencia del creyente. Este es el mayor triunfo de cualquier sistema de control, cuando el vigilado internaliza al vigilante. A medida que las religiones evolucionaron, también lo hizo su manejo del miedo. Los dioses dejaron de ser caprichosos y se convirtieron en jueces morales. Pero la esencia no cambió: el miedo era el eje. Antes se temía a una tormenta enviada por un dios enojado, ahora se temía al juicio final. Antes se temía a espíritus vengativos, ahora se temía al pecado. El lenguaje cambió, el mecanismo permaneció. El miedo se refinó, se volvió psicológico, abstracto, eterno. Lo más interesante es que la religión desarrolló miedo incluso para los momentos de mayor vulnerabilidad humana: el nacimiento, la sexualidad, la culpa, la muerte. Cada etapa de la vida se envolvió en interpretaciones sagradas que generaban ansiedad. Si nacías en pecado, debías buscar redención. Si deseabas, debías sentir culpa. Si cuestionabas, debías temer al castigo. Si morías, debías enfrentar un juicio. De esta manera, el miedo dejó de ser un fenómeno externo y se convirtió en parte del ADN emocional del creyente. El miedo religioso funcionó y funciona porque tiene tres propiedades: es invisible, es incuestionable y es eterno. Un castigo terrenal tiene límites. Un castigo espiritual no, y esa infinitud convierte cualquier amenaza en absoluta. ¿Quién puede competir con un infierno eterno? ¿Quién puede ofrecer algo más poderoso que la condena sin fin? Por eso las religiones que desarrollaron concepciones del miedo eterno dominaron más que aquellas que ofrecían castigos temporales.
El miedo infinito supera cualquier resistencia humana. Aquí es donde entra el elemento filosófico. La religión no solo usa el miedo, lo convierte en virtud. Temor y devoción se fusionan. El creyente aprende a ver el miedo como señal de humildad, como muestra de obediencia. La emoción que debería ser evitada se transforma en camino espiritual. Esta inversión emocional es la herramienta más sofisticada de cualquier sistema religioso. Lograr que el individuo vea su propia ansiedad como una experiencia sagrada. En esta primera parte se revela el fundamento histórico y psicológico del miedo religioso, su origen natural, su domesticación cultural, su aprovechamiento político y su conversión en estructura moral. Y aunque las religiones cambien con el tiempo, su manejo del miedo siempre sigue un patrón constante. Primero lo identifican, luego lo interpretan. Después lo elevan a doctrina y finalmente lo convierten en vínculo emocional perpetuo. Así nace el miedo sagrado, la forma más poderosa de control inventada por la humanidad. El miedo religioso no solo sobrevivió al paso del tiempo, se volvió más sofisticado, más íntimo y más difícil de detectar. En la antigüedad, el castigo era claro: tormentas enviadas por dioses irritables, monstruos vengativos, espíritus hambrientos. Pero con el crecimiento de las civilizaciones, el miedo ya no pudo quedarse en el trueno. Tenía que modernizarse. Tenía que volverse psicológico. Tenía que internarse en los rincones invisibles del pensamiento humano. Y así comenzó la fase más profunda de su evolución, el miedo moral. Las primeras religiones organizadas entendieron una verdad poderosa: el castigo físico tiene límites, pero el castigo espiritual no los necesita. Un golpe se siente una vez, una culpa se siente todos los días. Una amenaza terrenal depende del vigilante, una amenaza divina vive en tu cabeza. La religión descubrió que no hacía falta un Dios colérico golpeando montañas. Bastaba con la idea de que ese Dios podía castigarte después de la muerte, en un espacio al que no podías acceder, verificar ni comprender. Un castigo eterno por un error temporal. Ese fue el salto evolutivo: cambiar la violencia de afuera por la vigilancia interna. Así surgieron conceptos como pecado, impureza, transgresión moral. Ya no importaba solo lo que hacías, importaba lo que pensabas. El creyente dejó de temer al rayo y comenzó a temer a sí mismo. Ahora el enemigo podía ser su deseo, su duda, su impulso natural. El miedo ya no venía del exterior, se instaló en la conciencia como un huésped permanente. Esta transformación se ve claramente en las religiones abrahámicas. En ellas, Dios ya no castiga solo con catástrofes, castiga con la eternidad misma. No basta con vivir correctamente en la tierra, hay que cargar la ansiedad de un juicio final donde hasta el pensamiento más fugaz puede ser usado como evidencia. El miedo adoptó una nueva forma: la vigilancia invisible. Una mirada divina que nunca parpadea, que nunca descansa, que conoce cada rincón oscuro de tu mente. El creyente ya no escapa ni siquiera cuando duerme. Y aquí ocurre un fenómeno fascinante: la religión comenzó a separar al ser humano en dos entidades internas, el yo que siente y el yo que vigila. Uno desea, el otro juzga. Uno duda, el otro acusa. Esta fractura interior se convirtió en una herramienta de control más efectiva que cualquier ejército. Porque cuando la persona es su propio vigilante, la obediencia ya no necesita fuerza externa. Se autoperpetúa. Las religiones entendieron que el miedo no debía ser demasiado evidente. Un miedo demasiado explícito produce rebelión. Por eso, muchas doctrinas comenzaron a envolver sus amenazas en lenguaje espiritual y moral. Ya no decían: obedece o morirás. Decían: obedece para salvar tu alma, obedece para ser digno, obedece para no vivir en tinieblas. La amenaza seguía ahí, pero disfrazada de guía, enseñanza, iluminación. El miedo se volvió dulce, casi paternal. Una cárcel con voz de abrazo. En la Edad Media cristiana, este modelo alcanzó su punto más visible. La Iglesia no solo dominó los rituales, dominó la imaginación. El infierno se volvió un teatro de tormentos inolvidables. No era un simple castigo, era un espectáculo. El fuego eterno, los demonios con garras, los gritos infinitos, imágenes diseñadas para no salir nunca de la mente humana. Y funcionó. Durante siglos, millones de personas vivieron con la convicción de que un error moral podía conducirlas a un sufrimiento eterno. El miedo ya no era una emoción, era un estilo de vida. Este miedo,
Además, era estratégico. Permitía que la Iglesia dictara lo correcto y lo incorrecto en todos los ámbitos: la sexualidad, la familia, el pensamiento, el conocimiento. La Inquisición no solo perseguía herejes, perseguía dudas. Perseguía libros. Perseguía cualquier grieta en el edificio del miedo. Porque donde hay pensamiento crítico, hay pérdida de control. La religión lo sabía, era más fácil gobernar sobre personas asustadas que sobre personas libres. Pero mientras la historia avanzaba, el miedo religioso se adaptó. En el mundo islámico, el concepto de pecado y castigo también se volvió central. En el mundo hindú, la noción de karma introdujo un miedo más sutil: cada acción podía condenarte en otra vida. En el budismo más rígido, romper ciertas normas podía llevar a largos ciclos de sufrimiento. No importaba la cultura, siempre que una religión quería influir, el miedo aparecía como cimiento universal. Lo más interesante es cómo el miedo se volvió culturalmente invisible. Creyentes sinceros crecieron sin darse cuenta de que vivían bajo una estructura emocional que ellos no eligieron. Cuando una idea te acompaña desde la infancia, ya no la ves como miedo, la ves como verdad. Eso es lo más brillante y peligroso de la manipulación religiosa del miedo: puede camuflarse como moral, como tradición, como identidad. Y aquí surge la gran paradoja: el miedo religioso no siempre se presenta como amenaza. Muchas veces aparece como promesa. Sufre ahora para gozar después. Obedece ahora para ser recompensado al final. El miedo y la esperanza se mezclan en una danza extraña donde el creyente ya no distingue qué lo motiva más. Porque si la promesa del paraíso depende estrictamente de evitar ciertos pecados, esa promesa es simplemente otro nombre para el miedo. El miedo como herramienta religiosa no se mantuvo solo a través de castigos sobrenaturales o visiones terroríficas del más allá. Su verdadera eficacia surgió cuando las instituciones espirituales descubrieron cómo vincular ese miedo con las emociones más básicas del ser humano: la necesidad de pertenecer, la búsqueda de significado y el deseo de sentirse moralmente valioso. Una persona puede resistir amenazas físicas, pero difícilmente puede soportar la idea de ser excluida, mal vista o considerada impura dentro de su propia comunidad. El miedo, entonces, trascendió el plano divino y se instaló en lo social. Las religiones comenzaron a establecer códigos estrictos de conducta, no tanto para establecer una sociedad justa, sino para crear fronteras emocionales entre los puros y los impuros. Quien obedecía era digno, quien cuestionaba era peligroso. Y así, el creyente enfrentaba un doble miedo: el miedo al castigo divino y el miedo al rechazo humano. Con esa combinación, cualquier estructura de poder se volvía casi indestructible. La presión social hacía lo que la violencia física ya no necesitaba hacer. La manipulación del miedo tomó formas cada vez más sutiles. Por ejemplo, al convertir a la duda en una debilidad espiritual. En vez de permitir que el pensamiento crítico fortaleciera la fe, muchas religiones lo convirtieron en un enemigo interno. La duda pasó a ser una amenaza, un síntoma de falta de devoción, casi una enfermedad del alma. Ese mensaje tenía un efecto profundo: quien dudaba sentía culpa, quien sentía culpa buscaba someterse más, y quien se sometía más reforzaba sin querer la autoridad que lo mantenía sometido. Era un ciclo perfecto de retroalimentación emocional. A medida que la sociedad crecía, también lo hacía la imaginación religiosa sobre el castigo. El infierno medieval se volvió una fábrica de imágenes macabras. Las descripciones de Dante, las pinturas de Fra Angelico o de Hieronymus Bosch, los sermones enfocados en el tormento eterno, todas estas expresiones artísticas no eran simples reflexiones espirituales, eran dispositivos de miedo cultural. El arte se transformó en propaganda emocional. Las personas no solo escuchaban acerca del castigo, lo veían. Lo internalizaban. Lo temían sin necesidad de experimentarlo. Y la genialidad del sistema radicaba en esto: el miedo al infierno era infinito, pero las razones para evitarlo eran pequeñas. Un mal pensamiento, una duda, un deseo carnal, un impulso espontáneo, cualquier cosa podía convertirse en una amenaza para la salvación. De esta forma, el creyente vivía en un estado constante de vigilancia interna. El miedo ya no era un evento, era un clima emocional permanente. La persona aprendía a autocensurarse, a controlar sus pensamientos, a vigilar sus impulsos, incluso cuando nadie estaba mirando. La religión, entonces,
Se convirtió en una especie de arquitectura moral diseñada para moldear comportamientos a partir del temor. Y esa arquitectura funcionó porque se instaló en el lenguaje. Palabras como pecado, culpa, herejía, blasfemia o tentación no eran solo términos religiosos, eran mecanismos de control emocional. Cada palabra cargaba un peso psicológico, un recordatorio de que la libertad de pensamiento tenía límites, y que esos límites no eran negociables. En muchos casos, esas palabras no solo describían acciones, definían identidades. Alguien podía convertirse en pecador por simplemente dudar, en impuro, por no ajustarse a una norma ritual o en hereje por pensar diferente. El miedo ya no estaba dirigido únicamente al comportamiento, estaba dirigido a la persona entera. Convertirse en lo rechazado, en lo condenado, en lo señalado, era suficiente para mantener a la mayoría dentro de las fronteras espirituales establecidas. Por esto, la manipulación del miedo adquirió un matiz profundamente psicológico. La religión ya no necesitaba amenazas espectaculares. Le bastaba con instalar una imagen silenciosa, la de un Dios que observa cada pensamiento, la de una comunidad que juzga cada error, la de un destino eterno colgando sobre la cabeza del creyente como una espada invisible. Esas imágenes se volvieron parte del tejido emocional de sociedades enteras. Personas que jamás habían leído un texto sagrado igualmente vivían condicionadas por sus símbolos. Sin embargo, surge aquí una pregunta fundamental, la clase de pregunta que los pensadores críticos han hecho desde tiempos antiguos. ¿Qué sucede cuando un sistema moral se sustenta más en el miedo que en la reflexión? La respuesta es tan simple como perturbadora, la obediencia se vuelve automática, y la ética deja de ser una elección racional para convertirse en un reflejo condicionado. Un creyente que obedece por miedo no actúa moralmente, actúa defensivamente. Su conducta está motivada por la protección, no por la convicción. Ese es el momento en que la religión deja de guiar y empieza a controlar. No educa, sino que domestica. No inspira, sino que intimida. No forma conciencias libres, sino dependencias emocionales. Y esas dependencias duran toda la vida, porque están construidas sobre una amenaza que no se puede verificar ni refutar. Nadie puede regresar del más allá para confirmar si el castigo existe o no. Esa incertidumbre es el combustible perfecto para un miedo que se autorregenera. La manipulación del miedo también se extiende a la idea de destino personal. Muchas religiones enseñan que la vida entera es una prueba, un examen continuo donde cualquier error puede costar la eternidad. Esto crea una ansiedad existencial permanente. El creyente vive tratando de no fallar, pero sin saber nunca si lo está haciendo bien. Y esa incertidumbre no es accidental, es un mecanismo psicológico diseñado para mantener la obediencia. Porque mientras exista la duda, también existe la necesidad de buscar guía. Y quien controla esa guía, controla la conducta. Incluso las promesas de amor divino, cuando se analizan con lupa, esconden un matiz de amenaza. Se dice, Dios te ama, pero se añade, si haces esto, si obedeces aquello, si te mantienes puro, si renuncias a lo que te hace humano. Es un amor condicionado, y el amor condicionado siempre genera miedo. La religión se convierte así en una relación emocional desequilibrada, donde el creyente se siente siempre en deuda, siempre insuficiente, siempre al borde de decepcionar a lo sagrado. Y, por supuesto, este miedo no solo afecta al individuo. También se proyecta hacia los demás. Quien ha internalizado la idea de que su salvación depende del comportamiento de otros se vuelve vigilante de su comunidad. El miedo se contagia. Se pluraliza. Se institucionaliza. Y así nacen los fanatismos, las persecuciones, los castigos públicos. La religión no solo utiliza el miedo, crea sociedades que lo sostienen. Si la parte anterior nos mostró el miedo religioso como una maquinaria psicológica individual, ahora debemos estudiar su dimensión social. Porque el miedo no solo moldea conciencias, moldea pueblos enteros. No es únicamente un sentimiento privado, es una herramienta colectiva. Y esta es quizá la faceta más poderosa, y más inquietante, de la manipulación religiosa, su capacidad para transformar una emoción íntima en un orden público, en una forma de obediencia masiva, en una estructura que sostiene jerarquías, leyes, costumbres y silencios complicados. Para entender esto, hay que comenzar con una premisa simple: el miedo, cuando se comparte, se convierte en norma. Y cuando una comunidad entera teme lo mismo, al castigo divino, al pecado,
a la herejía, a la disidencia, a la duda, ese miedo deja de sentirse como emoción y se vuelve identidad. La gente ya no obedece por convicción, sino por pertenencia. Porque en muchos contextos, dejar de creer no es solo un acto individual, es traicionar a la comunidad, romper un lazo cultural, desafiar una tradición que durante siglos mantuvo a esa comunidad unida, o controlada. Las religiones entendieron desde temprano este principio. No basta con asustar a los individuos, hay que convertir ese miedo en tejido social. ¿Cómo lo lograron? A través de un mecanismo simple pero eficaz, convertir la moral en vigilancia. Si cada persona teme ser juzgada, cada persona se convierte en juez. Y si cada juez teme equivocarse, se somete a un juez mayor. Así nacen las jerarquías espirituales, sacerdotes, profetas, imanes, pastores, autoridades religiosas que no solo interpretan la palabra divina, sino que regulan las emociones colectivas. Y aquí está uno de los giros más interesantes: la autoridad religiosa no necesita gobernar por la fuerza cuando la comunidad misma se convierte en guardiana del orden. Los vecinos hablan, las familias presionan, las madres advierten, los líderes espirituales observan, la tradición respira en cada esquina. La presión social es tan poderosa como cualquier castigo sobrenatural. A veces incluso más, porque mientras el infierno es una metáfora lejana, la vergüenza pública, el chisme, el rechazo, la exclusión y el juicio colectivo son inmediatos. Y nada aterra tanto como ser expulsado del grupo al que crees pertenecer. La religión, desde sus primeras formas, comprendió esta fragilidad humana. El ser humano prefiere cargar culpas invisibles antes que quedarse solo. Por eso, muchas doctrinas no se limitan a describir lo que está bien y lo que está mal, describen también quién pertenece y quién no. Definen fronteras espirituales que funcionan como muros psicológicos: los de adentro están protegidos, los de afuera son peligrosos. Así se configura uno de los miedos más efectivos, el miedo a lo otro. Ese otro puede ser pagano, infiel, apóstata, ateo, hereje, pecador, impuro, endemoniado. La etiqueta cambia, pero la función es la misma: crear un enemigo espiritual que refuerza la cohesión interna. Si temes al exterior, valoras más la seguridad del interior. Y si la seguridad del interior depende de seguir ciertas reglas, el miedo te vuelve obediente, incluso cuando las reglas contradicen tu lógica, tu ética o tu experiencia. Este mecanismo ha sido repetido hasta la saciedad en diferentes religiones y épocas. En la antigüedad, los pueblos temían que abandonar a sus dioses atrajera calamidades, sequías, derrotas militares, enfermedades. Los sacerdotes interpretaban cualquier desastre como señal de que la comunidad había fallado espiritualmente. En la Edad Media europea, la Iglesia utilizó el miedo al infierno, a la excomunión, a las brujas, al demonio y a la herejía para mantener la cohesión y justificar su autoridad. En sistemas modernos, grupos religiosos emplean el miedo al mundo secular, al relativismo moral, a la pérdida de valores, a la supuesta decadencia cultural. El mensaje es siempre el mismo: sin nosotros, todo colapsa. La genialidad del sistema es que no necesita evidencias. El miedo no requiere demostración, solo repetición. Y cuando una idea se repite durante siglos, deja de percibirse como amenaza y empieza a parecer tradición. Pero el objetivo no cambia: asegurar obediencia mediante la percepción de un peligro permanente. Y aquí surge otra dimensión clave: el miedo religioso no se limita a controlar conductas, también controla discursos. La línea entre lo que se puede decir y lo que se debe callar está cuidadosamente trazada. En muchas tradiciones, cuestionar la doctrina es peor que violar la moral. El adulterio puede ser perdonado, la duda, no. Porque la moral regula cuerpos, pero la duda amenaza estructuras. Y una estructura basada en miedo no puede darse el lujo de permitir que la gente piense demasiado. La religión establece tabúes intelectuales, preguntas prohibidas, temas intocables, ideas peligrosas. No se te dice no pienses, se te dice pensar en eso es malo para tu alma. Y eso basta. La gente aprende a autocensurarse. Aprende a blindar su curiosidad con temor. Y cuando la curiosidad muere, el control se vuelve casi absoluto. El miedo al castigo divino se complementa con el miedo al castigo social. La religión necesita ambos para prosperar. Si uno falla, el otro compensa. Y este doble cerrojo es tan eficaz que muchos sistemas políticos, a lo largo de la historia,
Han buscado legitimarse a través de la autoridad religiosa. No porque crean en lo sagrado, sino porque reconocen su potencial de control. Cuando un gobernante logra que la población crea que su poder proviene de lo divino, ya no necesita justificarlo. Basta con amenazar indirectamente: no me desafías a mí, desafías a Dios. Este matrimonio entre poder civil y religioso ha sido, durante siglos, una de las alianzas más peligrosas para la libertad humana. Convirtió reyes en representantes de lo sagrado, guerras en cruzadas, impuestos en tributos divinos, persecuciones en purificaciones espirituales. Las instituciones religiosas, a su vez, encontraron en el Estado el brazo que no querían ensuciar. El miedo funcionaba de ambos lados. Una mano sostenía la espada, la otra, el dogma. Y cuando el miedo se institucionaliza, se vuelve paisaje. No es un incendio ocasional, es un clima. La gente nace y muere bajo esas nubes, respira ese aire moral, crece creyendo que así es la vida. No nota la manipulación porque nunca ha visto otra cosa. Y en esa normalización radica el verdadero triunfo del miedo religioso, cuando deja de sentirse impuesto y empieza a sentirse natural. Pero hay un detalle más profundo: el miedo también ordena el tiempo. Muchas religiones dividen la historia en ciclos de culpa y castigo, en eras de pureza y decadencia, en tiempos de juicio y tiempos de redención. El futuro se pinta con advertencias, catástrofes, apocalipsis, guerras santas, castigos cósmicos. El pasado se interpreta como ejemplo de lo que ocurre cuando la humanidad desobedece. Y el presente se vive como una cuerda floja sobre un abismo espiritual. La vida entera se convierte en un drama divino donde cualquier error puede desencadenar el caos. Este relato del tiempo paraliza a muchas sociedades. Las mantiene en estado de espera perpetua: esperar la revelación, esperar el castigo, esperar la salvación, esperar el fin. Y mientras esperan, obedecen. Porque quien teme al mañana no cuestiona al que promete protegerlo. Por eso, el miedo religioso se vuelve una tecnología social. Una tecnología primitiva, pero eficiente. No necesita electricidad ni algoritmos, solo narrativas, rituales, repeticiones y silencios estratégicos. No requiere sensores ni cámaras, porque la vigilancia la realiza la propia comunidad. No necesita justificar su poder, porque se presenta como eterno. Y no enfrenta oposición, porque enseña a la gente a temer incluso la posibilidad de pensar diferente. Con esto, la manipulación del miedo no solo se vuelve hábito y herencia, sino estructura. Y una estructura que se basa en miedo, si no se cuestiona, se vuelve casi indestructible. Hasta este punto hemos seguido al miedo religioso desde su nacimiento primitivo hasta su sofisticación como herramienta social. Pero ahora toca entrar en el terreno más delicado, el más íntimo, el más humano. ¿Qué pasa cuando ese miedo empieza a desmoronarse? Porque si algo ha demostrado la historia es que ninguna estructura basada en el temor es eterna. Puede durar siglos, incluso milenios, pero llega un momento en el que el individuo, o toda una generación, se atreve a hacer lo imperdonable: preguntar. Y no cualquier pregunta, sino esas que las doctrinas intentan prohibir. ¿Por qué debo temer? ¿Quién se beneficia de mi miedo? ¿Qué pasaría si dejo de hacerlo? Cuando el miedo se agrieta, no aparece la rebeldía inmediata. Primero aparece el vértigo. Ese temblor interior de quien, por primera vez, mira un abismo sin la guía que siempre lo acompañó. La duda no es el enemigo de la religión, es el enemigo del control. Y por eso, cuando surge, suele venir acompañada de culpa. El creyente que duda se siente traidor de algo que lo formó. Es como si apagara la luz en una habitación que siempre estuvo iluminada y descubriera que no era luz, sino una linterna que alguien sostenía desde la sombra. Este proceso es profundamente humano. No es odio, no es rebeldía gratuita, es madurez intelectual. Los filósofos lo han descrito desde hace siglos. Spinoza entendía que la libertad consiste en liberarse de las pasiones que otros manipulan. Bertrand Russell decía que la filosofía comienza cuando el miedo termina. Epicuro intentó curar el pánico religioso explicando que los dioses, si existían, no tenían ningún interés en atormentar a nadie. Y Camus, con su filo elegante y existencial, nos recordaba que incluso en un universo absurdo, la libertad empieza cuando uno se rehúsa a vivir arrodillado. Pero el tránsito fuera del miedo no es lineal. Al principio,
Quien se atreve a cuestionar suele enfrentarse no solo a doctrinas, sino a la propia comunidad. Porque el miedo colectivo no tolera grietas individuales. La idea de que uno solo que piense diferente puede llevar al resto al castigo, es tan antigua como los sacrificios tribales. Por eso, quien decide pensar por sí mismo suele pagar un precio: rechazo, incomodidad, aislamiento. Es la reacción automática de un sistema que percibe amenazas. Y sin embargo, siempre surge alguien. Un individuo que descubre que la verdad no necesita guardianes, que la moral no necesita castigos eternos, que la libertad no necesita permiso. Ese individuo se convierte en un mensaje viviente: se puede vivir sin miedo. Y eso es lo que más aterra a cualquier estructura que depende del temor. Porque el miedo todo lo controla, hasta que alguien demuestra que no es real. No significa que el mundo se vuelva perfecto al abandonar el miedo religioso. Significa que el individuo empieza a construir su ética desde otro lugar, uno más honesto, más consciente, más humano. Ya no obedece porque teme, actúa porque comprende. Ya no sigue reglas por obligación, elige principios por reflexión. Ya no cree porque le aterra el castigo, duda porque respeta la verdad. La verdadera liberación no consiste en negar todo lo anterior, sino en dejar de vivir bajo el imperio emocional que lo sostenía. El ser humano que deja atrás el miedo religioso sigue siendo espiritual, racional, sensible, pero ya no es manipulable. Ya no reacciona a amenazas invisibles. Ya no se siente vigilado por ojos que nunca vio. Ya no se culpa por pensamientos que ni siquiera decidió tener. Descubre la intimidad de su conciencia sin intermediarios. Y ese momento, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Porque nada amenaza más a una religión basada en el miedo que el individuo que ha perdido el miedo. Ese individuo ya no necesita infiernos para comportarse, ni cielos para soñar alto. Ya no necesita tradición para sentirse parte de algo, ni autoridad para justificar su moral. Se da cuenta de que la pregunta filosófica que importa no es ¿qué quiere Dios de mí?, sino ¿qué quiero yo construir con mi vida, ahora que por fin puedo pensar? Y cuando esa conciencia se expande, cuando más personas la comparten, el miedo empieza a colapsar no como una explosión, sino como un susurro que se desvanece, lento, inevitable, silencioso. La estructura pierde su alimento emocional. La comunidad deja de vigilar obsesivamente. Los dogmas pierden peso. Las amenazas se vuelven risibles. Lo que antes paralizaba ahora parece caricaturesco. El velo cae. Y lo que queda no es caos, es claridad. El individuo que dejó el miedo atrás no es anticristiano, antiislámico, antinada. Es simplemente antimanipulación. Y esa diferencia es crucial. Porque la crítica filosófica no busca destruir la espiritualidad, sino denunciar sus cadenas. No busca extinguir la fe, sino desarmar el miedo que la contamina. No busca ridiculizar creencias, sino revelar cómo han sido usadas para gobernar cuerpos, conciencias y sociedades enteras. Al final, el gran enemigo no es la religión. Es el miedo disfrazado de religión. Cuando comprendemos eso, entendemos por qué la historia humana siempre ha oscilado entre oscuridad y lucidez. Cada época de pensamiento, cada movimiento filosófico, cada revolución espiritual ha sido un intento por sacar al ser humano del terror hacia lo desconocido. Así nacieron la ciencia, la ética racional, el humanismo, la crítica, la libertad de conciencia. Son respuestas al miedo. Antídotos. Caminos hacia otra forma de vivir. Y aquí llegamos al cierre filosófico inevitable. El miedo religioso solo funciona mientras la gente lo acepta como parte natural de la vida. En el momento en que alguien descubre que puede decir no, aunque tiemble, aunque dude, aunque no sepa qué viene después, ese miedo comienza a morir. Y con él desaparecen las cadenas que lo sostenían. Quizá esa sea la victoria más silenciosa del pensamiento humano. La capacidad de mirar a los antiguos dioses, a sus amenazas, a sus infiernos y a sus reglas, y decir con valentía: no tengo que temer para ser libre. Gracias por acompañarme en este viaje profundo, crítico y necesario. Si este capítulo te hizo pensar, aunque sea un poco, ya cumplió su propósito. Aquí no buscamos destruir creencias, sino desmontar los mecanismos que durante siglos han usado el miedo para gobernar la conciencia humana. Aquí cuestionamos, aquí reflexionamos, aquí dudamos, porque la duda también libera.
Si te gustó este análisis, suscríbete, comparte y acompáñame en el próximo capítulo, donde seguiremos iluminando esas zonas oscuras en las que la religión, el poder y la historia se mezclan sin que nadie lo note. Nos vemos en el próximo viaje. Esto es, el Club del Escepticismo, donde pensar no es pecado. Y el miedo se queda en la puerta.